Cuando estás resolviendo, tú en lo que te estás fijando realmente es en lo que tienes en tu propio procedimiento. Te fijas en lo que te ha expuesto una de las partes, en lo que te ha expuesto la otra parte, y con base a todo eso y ajustándote al tenor de la ley es cuando resuelves. Evidentemente es muy difícil, ¿no? el dejar a un margen tus propias experiencias, tus propias vivencias o ideas en relación a un determinado hecho, pero estamos curtidos en eso y se supone que todos tenemos que dejar a un margen en el momento en que resolvemos, en el momento que nos ponemos la toga, somos personas que resolvemos, sin más, dejando a un lado todo lo que pueda englobar nuestra propia vida. Bueno, pues como cuando ya dije en aquel tuit, por respeto a la asociación y a todos los miembros de la asociación, yo me reservo lo que opino al respecto. Pero yo entiendo que no afecta esencialmente a la separación de poderes, partiendo de la base de que esa asociación es la tercera dentro del número de miembros de la carrera judicial que forman parte de ella, y que ni siquiera se trata de un tuit que represente a todos los que son miembros de esa misma asociación. Por lo tanto, el hecho de que se haya publicado un tuit de una asociación judicial que representa a un 6% de la carrera judicial, no creo que pueda suponer que se comprometa ni la separación de poderes ni la postura que puedan tener todos los jueces de la carrera judicial en relación a un determinado acontecimiento político. A mí la tortilla me gusta con cebolla y sin cebolla, y me encanta sobre todo hacerme un bocadillo de tortilla de patata con alioli o ajo aceite por encima. Y luego mi comida favorita de siempre ha sido el arroz al horno y la paella valenciana, por supuesto. Bueno, pues teniendo en cuenta que la imputación de un hecho que reviste caracteres de delito que se haya efectuado de manera falsa, con manifiesto desprecio a la verdad, constituye un delito, entiendo que si se admitiera con carácter general las denuncias anónimas, estaríamos permitiendo la impunidad de esas imputaciones falsas. Entonces, a mí particularmente tampoco me parece muy buena idea, máxime teniendo en cuenta que dentro de nuestro derecho procesal se encuentra la figura del testigo protegido, de manera que tú puedes acudir a comisaría, a Guardia Civil, a un juzgado y manifestar que tienes conocimiento de determinados hechos que son delictivos, pero que tienes miedo o que no quieres saber quién eres, porque temes por las consecuencias, y en caso de que sea necesario se pondría ese estatuto de testigo protegido. Pues yo parto siempre de la base que bienaventurados los que no esperan nada, porque no serán defraudados. Entonces, partiendo de la premisa de que no me suelo esperar unas determinadas preguntas, pues tampoco me defrauda el hecho de que no me las hagan. Pero sí que me gustaría poner de manifiesto, por ejemplo, los problemas que tenemos en la Administración de Justicia en cuanto a los materiales. Y luego, a mí en particular, hay muchísimas veces que me hacen preguntas relacionadas con mi hijo, que es autista, y hablo mucho de él y demás, pero nunca me preguntan sobre su hermana, que es un ser muy especial, precisamente por ser hermana de un niño autista. Tiene una inteligencia emocional y tiene unas manifestaciones, una empatía tan fuera de lo normal, que me encantaría que me preguntaran por ella, y creo que podría estar horas hablando de lo espectacular y lo fascinante que es. Pues últimamente tengo el tibial interno un poco fastidiado y sigo entrenando, pero solo en el gimnasio, y hago principalmente elíptica y entrenamientos de circuito, pesas y cosas así. Hasta que no tenga el tibial totalmente recuperado, lamentablemente no voy a poder correr.
bueno, en ese sentido antes de la última reforma se establecía que en aquellos supuestos en los que un juez o magistrado hubiera accedido tras unas elecciones a un cargo político, o se hubiera presentado a las elecciones y posteriormente luego volvía al mundo judicial, que tenía que estar 3 años sin ejercer funciones jurisdiccionales. Yo siempre pensé que se estaba refiriendo, por ejemplo, al registro civil. Entonces yo creo que se reformara ese precepto que establecía una especie de impasse entre el salto a la política y el salto a otra vez vuelta a la carrera judicial. A mí me pareció un retroceso, porque en cierto modo ese enfriamiento puede resultar beneficioso para mitigar eso que llaman las puertas giratorias. Bueno, pues es que eso yo creo que lo tenemos todos nos va como una montaña rusa. Hay veces que estás de buen talante y hay veces que estás de un poco más de capa caída. A mí particularmente la energía pues la saco, como la mayoría de la gente ya sabe, del cacao. Me encanta comer chocolate, me encanta tomarme mi cacao, al que se le echa todo, al café, al yogur, al queso. Y luego pues yo creo que el hecho de tener un niño especial me ha hecho relativizar y flexibilizar mucho todo. Ya no me... Es que me doy cuenta que todo pasa. Si pasa una crisis de mi hijo y luego no sigue el mundo girando, me doy cuenta de que todo, absolutamente todo pasa. Tanto un mal momento como una mala experiencia, como un golpe duro, y que además es que después de cada golpe uno se encuentra normalmente más fortalecido. Entonces, siempre intentando mirar hacia adelante y en positivo. Sí, bueno, una de las reivindicaciones que lleva más tiempo dentro de la carrera judicial es precisamente la de que nuestras retribuciones sean acordes, tal y como establece la Constitución, que sean acordes a nuestra responsabilidad, nuestro carácter inamovible, la incompatibilidad que tenemos con cualquier otro tipo de profesión, y acorde pues con el cargo que ejercemos. Así también se pide que el presupuesto en justicia no dependa del Ministerio de Justicia, sino que exista un presupuesto independiente del Consejo General del Poder Judicial. Eso siempre robustece mucho más. Primero, porque uno se siente realmente recompensado por todos esos esfuerzos, por todos esos sacrificios, porque al fin y al cabo nosotros no podemos dedicarnos a otra cosa más que a la judicatura y, si acaso, a la divulgación científica. Por un lado se recompensa eso, y por otro lado evidentemente se mitiga la posibilidad de que quieras encontrar otros rendimientos económicos de unas maneras irregulares. No, que se vaya a la cárcel no, porque hay que partir de la base de que interviene también el Ministerio Fiscal en los procedimientos penales, y no solo, luego aparte el juez de instrucción actúa también de oficio, y por lo tanto no solo reina en ese momento procesal la experiencia o la pericia del abogado. Eso por un lado. Lo que sí que te puedes encontrar es que en determinadas ocasiones no llegues a darle la razón a quien tú crees que la tiene, porque procesalmente no se ha gestionado, no se ha tramitado bien. Y a la inversa también me lo he encontrado, asuntos en los que estaba muy difícil, muy complicado, y un buen abogado, y estoy hablando porque muchas veces que uno impepinablemente piensa buen abogado, abogado en el que se gasta el dinero. No, yo he visto abogados del turno de oficio pelear asuntos muy complicados y con unos esfuerzos denodados, y que gracias a eso un asunto que partía de un pronóstico bastante infausto, muy positivo, pero no tanto en la vía penal como en la vía civil. Al fin y al cabo, en la vía penal, el hecho de que intervenga el Ministerio Fiscal siempre hace que la legalidad esté siempre salvaguardada. Bueno, pues depende del criterio. Hay criterios para todos los gustos, y hay veces que manifestar determinados criterios pues sí que puede ser una manera de inmolarte,
porque si no están acordes al pensamiento generalizado o el que se considera que es el fetén en ese momento en concreto, parece como que te demonizan. Entonces, no tanto tener criterio como manifestarlo y manifestarlo ante determinadas audiencias. Puede ser, sí. Muy buena pregunta. Pues la justicia es ciega desde el punto de vista que no tiene en cuenta más que los hechos y las circunstancias que están en el procedimiento. Y la adenda es ciega, y esa adenda lo que hace es salvaguardar que precisamente lo que se me hacía en otra pregunta en relación con las experiencias, las vivencias, las ideologías, sesgos, todo eso no lo tengas en cuenta a la hora de resolver. Esa adenda se supone que sirve para tapar todo eso, todos esos sesgos o esa, por ejemplo, animadversión que podrías tener hacia alguna de las partes o hacia un hecho en concreto. Se supone que para eso es para lo que la justicia tiene que ser ciega y llevar venda. Pues la verdad es que si el punto de partida es de un Lego, sinceramente no conozco ningún libro que acerque la justicia de un modo ameno, coloquial, lo que llamaban justicia para dummies. No me suena que exista ningún libro que lo haya. O sea, lo habrá seguramente, pero yo desde luego no lo conozco, porque yo los libros que suelo leer son técnicos y pues ya para gente que tiene una base jurídica. Cuando se está valorando un informe pericial, tienes en cuenta todo. Tienes en cuenta tanto si es un perito de parte como si es un perito judicial. El hecho de que sea un perito judicial siempre dota de una mayor imparcialidad, porque evidentemente ha estado observando todos los hechos y todas las circunstancias desde el punto de vista de las dos partes. Un perito de parte no necesariamente tiene que ser parcial, pero siempre, esto nos pasa a todos, cuando nos están contando una historia, normalmente nos posicionamos en el que nos está contando la historia, porque lo estamos escuchando y él está convencido de lo que está contando. Entonces, el perito de parte suele tener más predicamento respecto del que le ha contratado. Ahora bien, también es verdad que hay peritos que, por ejemplo, que son de parte, pero ellos han acudido, por ejemplo, han visto por sí mismos al paciente. Hay otros peritos de parte en los que no los han visto, pero son más especialistas en la materia o tienen una mayor profesionalidad en ese tema. Luego también cabe la posibilidad de que el forense lo haya visto después de que haya pasado mucho tiempo tras los hechos. Entonces, evidentemente, todas estas cosas se tienen en cuenta a la hora de valorar el informe pericial, y todo eso debería motivarse y plasmarse el por qué me creo más lo que dice el forense o por qué me creo más lo que dice este perito o lo que dice el otro, porque en función de todas estas cosas es lo que realmente acaba llevando a tu convicción. Claro que tenemos conciencia, es por eso por lo que muchísimos jueces estamos en Twitter o en otros medios intentando explicar todos estos secretos, ¿no? O estos tecnicismos que tiene el derecho, pero ocurre con cualquier profesión. Por eso nosotros contamos precisamente con peritos, pues para que nos traduzcan lo que dice un arquitecto, lo que dice un fontanero o lo que dice un entomólogo. Y evidentemente lo que yo no sé es, porque yo sí que me esfuerzo en intentar explicar a la gente las cosas. Lo que no sé es si la gente es capaz de entender cuando yo hago ese esfuerzo, que no me posiciono, porque me pasa muchas veces cuando estoy intentando explicar una resolución, bueno, pues el tribunal ha considerado esto, ha entendido lo otro. Automáticamente a mí se utiliza esa explicación para atacarme a mí o que decirme que soy corporativa y demás. Entonces,
Claro que nosotros entendemos que los demás no comprendan el derecho y por eso intentamos acercarlo, pero también hay que tener en cuenta que en el momento en que intentas explicarlo, eso no significa que a ti te parezca correcta una resolución o una determinada ley. Bueno, pues en este sentido a mí me consta que hay mucha gente que considera que sería positivo que intervinieran distintos juristas o incluso no juristas dentro del gobierno del Consejo General del Poder Judicial, o sea, dentro del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Pero yo entiendo que teniendo en cuenta las funciones concretas que ejerce, y lo dispuesto en la Constitución, a mi parecer, yo creo que lo suyo es que esté integrado por jueces y magistrados, que somos los que conocemos los entresijos. A mí no se me ocurriría que dentro del colegio de la abogacía participaran procuradores o que dentro del colegio de arquitectos estuvieran también albañiles, no sé, yo creo que es un órgano de gobierno y que es un órgano de gobierno que tiene que estar integrado por gente que representa o que forma parte de los miembros a los que va a gobernar, sobre los que va a ejercer funciones administrativas. Sí, yo creo que evidentemente que se desfigure esa figura mítica endiosada del juez me parece que es muy positiva, porque gracias a eso la gente se está dando cuenta de que somos seres humanos iguales que los demás, que tenemos hijos que lloran y que tienen babas como los demás, que somos personas con nuestros problemas, con nuestras alegrías, con nuestros dramas y que tenemos exactamente los mismos problemas que cualquier otro. Al fin y al cabo nosotros resolvemos sobre esos problemas de la gente y el hecho de que sepan que nosotros también los tenemos hace que nos humanicemos, ¿no? Al fin y al cabo, antes la gente pensaba que estábamos como empoderados, como una especie de altar o púlpito, y precisamente gracias a esa exposición, que yo no lo considero como una exposición porque cada uno expone lo que le da la gana, gracias a eso la gente está viendo que realmente no somos más que unos trabajadores por cuenta ajena. Dentro del feminismo actual, yo creo que hay muchísimas manifestaciones, hay muchas maneras de vivirlo, de manifestarlo, de expresarlo y de reivindicarlo. Dentro del feminismo actual. Entonces, a mí particularmente el feminismo actual con el que más me siento representada es con el que parte de la premisa de la igualdad entre los sexos, de igualdad de oportunidades, y ese es el feminismo que yo comparto. No comparto aquella visión del feminismo que parece que parte de una premisa de que como hemos sido desposeída de derechos durante muchos años, ahora vamos a hacer una especie de revancha para intentar compensar lo que nuestras abuelas sufrieron, por lo que ahora vamos a no recuperar esas posiciones que ya las tenemos, sino que vamos a ir más allá. O sea, esos perjuicios que nuestras abuelas tuvieron antes, ahora las van a tener los hombres de hoy en día. Entonces, a mí esa postura, esa visión, pues no la comparto. O esa manera de considerar que la mujer, por el mero hecho de ser mujer y que en un pasado tenía muchísimos derechos que le eran vetados, que actualmente se les dote de unos mayores privilegios o de unos derechos superiores, porque si antes eso estaba mal, entiendo que ahora también está mal, pero en relación con el hombre. Esa es mi postura al respecto. Hombre, evidentemente hay hechos, circunstancias, situaciones en las que tú estás resolviendo y consideras que no entiendes la razón de ser.
Pasa, por ejemplo, con lo relativo, es algo que parecería muy frugal, pero que afecta al dinero de muchas personas. Por ejemplo, con los accidentes de caza. Entiendo que la actual responsabilidad que se establece, en la que si atropellas a un jabalí, a no ser que haya sido justo 24, 48 horas días antes o después de una batida de caza, eres tú el responsable, bueno, con determinadas circunstancias, pero que la mayoría de las veces eres tú el responsable y por lo tanto tienes que hacerte cargo de los daños del vehículo. Yo particularmente considero que no debería ser así, pero resuelvo con arreglo a lo que pone la ley. Y hay veces también pues, que tienes que adoptar determinadas resoluciones en las que sabes que estás perjudicando a una parte que pues más débil, y aún así pues si es lo que encaja en la ley pues resuelves así, y en esos casos pues siempre intentas poner alguna coletilla en la parte dispositiva sin perjuicio de que acuda por ejemplo a servicios sociales o de que pueda ir a otras instancias para que puedan solucionarle lo que un procedimiento judicial no ha conseguido darle. Ustedes, no sé si se refiere a los jueces, yo desde luego no conozco a ningún compañero, yo nada, y no conozco a ningún compañero que reciba nada de ningún tipo de subvención de ninguna clase. No tengo ni idea. Es un tema que no desconozco porque yo no estoy metida dentro del mundo de la educación. Yo lo único que puedo decir es la educación musical que reciben mis hijos, que está bastante bien, pues una hace guitarra, el otro hace piano, va a coro y les gusta mucho, y aquí nos montamos aquí juergas que nos falta la cabra, pero desconozco lo que pasa en el resto de los colegios, la verdad no sé qué decir. Bueno, el autismo es un trastorno neurológico y que afecta a distintas esferas en la vida diaria de una persona, como son sus relaciones interpersonales, también puede afectar, tiene problemas en el aprendizaje, al entenderlo todo de una manera muy literal, y en cuanto a la manifestación o recepción de los sentimientos. Entonces eso hace que en su día a día tengan que estar constantemente adaptándose los autistas a los no autistas, también llamados alistas o neurotípicos. Entonces, efectivamente yo creo que hay muchísimo desconocimiento. Yo lo que sé es porque tengo un hijo autista y básicamente ha sido todo autodidacta y de leer y de leer, y claro que nos da mucho miedo lo desconocido. Yo recuerdo cuando empezó a surgir la palabra autismo en nuestra casa, lo primero que haces es echarte a llorar y pensar Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero claro, a medida que vas, y precisamente por eso, porque no sabes qué es, no sabes de qué va, y porque el halo que hay sobre el autismo es pues el típico que está todo el día pegándose y con el que no eres capaz de convivir de una manera pacífica. Entonces, a medida que vas conociendo sobre el autismo y vives con un autista, te das cuenta de que no es más que otra forma de vivir la vida y de ver el mundo. El problema es que ellos son menos que nosotros, y que ellos tienen que estar constantemente realizando unos esfuerzos ímprobos para adaptarse a nuestra forma de vivir, a nuestro mundo. Y eso hace que sea difícil, tanto para ellos, que están intentando adaptarse, como para nosotros, que no hacen lo que nosotros esperamos que hagan, porque te acostumbras a que todo el mundo lleve un patrón, y el que no lo lleva, pues te genera frustración.